Alguna persona me hace unas preguntas sobre la consejería espiritual. Como saben ustedes, el consejero o director espiritual no son exactamente lo mismo, ¿no? El director es una relación mucho más formal, el consejero es más bien un acompañante espiritual. Pero no entremos ahora a la distinción porque, digamos, el director espiritual es propiamente para aquellos que por disciplina en la vida religiosa tienen que tener uno por constitución, ¿no? Pero todo católico idealmente debería aspirar a tener un consejero espiritual. Es decir, una persona que no necesariamente puede seguirle el crecimiento espiritual al detalle, tomándole cuenta al detalle, pero sí una instancia a la cual ir para ver cómo seguir creciendo y mejorando en la vida espiritual. Ustedes probablemente conocen ese hermoso aforismo de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Que podemos encontrar en el libro de Ruth o en el libro de Samuel, que dicen: el que ha encontrado a un amigo ha encontrado un tesoro. Sé que también es el título de alguna canción famosa, pero yo parafrasearía esta expresión y decir: el que ha encontrado un director o un consejero espiritual ha encontrado un tesoro. La consejería espiritual puede ser epistolar, es decir, por carta. Recuerden ustedes que entre los mejores escritos que nosotros tenemos de San Francisco de Sales están sus consejos espirituales a más de una aconsejada espiritual vía cartas. Y además de sus grandes libros, de sus tratados, ¿no? Como Introducción a la vida devota, por ejemplo, muchos de sus grandes escritos son colecciones de sus tratados, que en realidad no eran tratados, sino cartas de consejería espiritual. Hoy en día yo sé de muchas comunidades que utilizan métodos de chat, digamos, directo, ¿no? Vía computadora, de las distintas formas y programas y software que existen para dialogar, para hablar con consejeros espirituales que están, o consejeras espirituales, ¿no? Religiosas, consagradas, que están en otra parte del mundo o en otra parte del país, y con la cual pueden tener estas conversaciones. Entonces, el que ha encontrado un consejero espiritual, un director espiritual, ha encontrado un tesoro, porque no es fácil, ¿no? En el programa Cara a Cara decía cuáles eran las características que debía tener un consejero espiritual. Alguien me los preguntaba y yo señalaba: obviamente es muy importante que tenga experiencia y que tenga prudencia. Santidad es ideal, pero no es indispensable. Puede ser una persona que, como tú o como yo, estemos luchando por ser santos y todavía pues nos falte una buena cantidad, ¿no? Pero lo importante es que si esa persona tiene experiencia, ha conocido a otros, ha conocido otros casos, ha leído de dirección espiritual, está formado o formada espiritualmente, entonces esa persona es una persona así que además tiene prudencia, no se precipita en las decisiones, no nos envía a hacer cosas que son totalmente locas, salvo situaciones extremas en las que algún mal grave ha requerido una intervención grave. Tenemos casos de grandes maestros espirituales y directores espirituales como San Felipe Neri, por ejemplo, dulcísimos y prudentes, que en alguna ocasión tuvo que darles escarmientos y lecciones y tareas y deberes espirituales a personas que habían cometido actos de imprudencia, si es que no pecados gravísimos, ¿no? Entonces siempre estaba el hecho de la necesidad de recuperar y de reparar el mal hecho. Eso lo requiere ciertamente la justicia espiritual. Pero me sorprende un poco que un caballero me pregunte: ¿cómo sé yo si mi director espiritual es bueno? Hermano, si te acerca a Dios es bueno, ¿no? Y si te incomoda al acercarte a Dios es bueno. Yo creo que es una cuestión casi instintiva. Si yo voy donde un consejero espiritual que no me escucha, no me entiende, que
tiene un rollo preparado y no un discurso, digamos, bueno, sano, santo y adecuado a mi realidad, entonces inmediatamente me doy cuenta que no es bueno. Pero si me escucha, es prudente, tiene respuesta a mis interrogantes o incluso aquellas cosas de las cuales no tiene suficiente conciencia o conocimiento o una decisión y me dice, mira, déjame consultarlo y orarlo, ese es un buen director espiritual. No sé qué más decir, se nota al instante. Si yo no soy un caprichoso que quiero que el director espiritual me diga lo que a mí me gusta, voy a inmediatamente conocer y reconocer a un director espiritual. Eso no va a ser difícil. Entonces, no hay que hacerse muchos rollos sobre el asunto. Creo que es bastante fácil, ¿no? Esta persona me pregunta si es que vale la pena, si es necesario, provechoso o recomendable cambiarlo cada cierto tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? La única razón por la cual yo cambiaría a un consejero espiritual o a un director espiritual es porque el director espiritual no me puede ayudar más. Pero un director espiritual tiene que conocer absolutamente todos los detalles de mi vida, porque si yo cambio de director espiritual, como si cambiara de una camiseta o de ropa, tendría que explicarle todo el contexto, tendría que explicarle todo lo que ha pasado, tendría que explicarle de dónde vengo, mientras que un consejero espiritual que ya tiene tiempo conmigo conoce mis debilidades, conoce mis defectos, sabe cuántas veces caigo en un defecto o en una debilidad, sabe cuán propenso soy a determinado mal, sabe cómo reacciona mi alma, cómo puede estimularla, qué tipo de emociones me van a llevar a hacer el bien. En consecuencia, insisto, ¿qué razón habría para cambiar de consejero o de director espiritual, salvo que este consejero espiritual yo demostradamente crea que ya no me puede ayudar? Demostradamente, no porque no me gusta, no porque tengo caprichos. Hermanitos, la Madre Teresa de Calcuta, una santaza, ¿saben cuándo cambiaba de director espiritual? Cuando se le moría. Buscaba a alguien sabio, prudente, y cuando ya era anciana tenía un director espiritual que era menor que ella. Y sin embargo, uno puede ver en Vence mi luz, ¿no? El último de sus directores espirituales, la profundidad de su vida espiritual y su profunda obediencia a las mociones que el director espiritual suscitaba en su corazón. Entonces, ¿qué motivo tendría, salvo el capricho, salvo el deseo de novedad, salvo una vanidad tremenda que me hace creer que soy tan especial, tan particular, que tengo un alma tan privilegiada, que tengo revelaciones tan directas, que tengo que ir saltando de director espiritual hasta que encuentre al santo perfecto que me entienda? Y eso normalmente no es lo común, hermanitos. Y justamente cuando una persona me dice, lo que es más importante es ¿cuándo saber que tenemos que buscar otro director o director espiritual y no es debido a una rabieta, no es la asedia o simplemente que me caiga mal la persona que me dirige? ¿Sabes qué? La conclusión es que no deberías cambiar de director espiritual. La única razón es cuando el director espiritual definitivamente sea una persona que ya no le da para más y tú honestamente le cuestionas al respecto y le dices, mira, padre, hermana, madre, hermano, lo que sea, he llegado a un punto en el que no veo progreso en la ayuda que usted me da. ¿Usted cree que podemos progresar más? Y solamente si el director o consejero espiritual te dice, mira, yo creo que ya te he dado todo lo que te podía dar, entonces y solo entonces yo puedo cambiarlo. Y corresponde cambiarlo. Y ha sucedido con santas, a Santa Margarita María Alacoque. Al final le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que conseguirte otro director espiritual. Y lo consiguió el santo de la Colombier, que finalmente fue el que la ayudó a promover las revelaciones que había recibido sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pero hermanitos, las Santa Margarita María Alacoque, las Santa Faustinas María Kowalska no abundan por ahí. Nosotros somos cristianos comunes y corrientes que tenemos que tener un poquito de humildad en la manera que pensamos de nosotros mismos, ¿no?
En consecuencia, mi humilde recomendación, salvo situaciones extremas de muerte, obviamente ya no la tengo, como la Madre Teresa de Calcuta tenía que cambiar de director espiritual, de probada incapacidad para hacerme crecer, no hay ninguna razón para cambiar de director espiritual. Y mucho menos creer que es una buena práctica saltar de uno a otro. Jamás. El que ha encontrado un director espiritual ha encontrado un tesoro. Y habría que estar loco para decir, lo boto a la basura a ver si encuentro otro. Que tengas un buen día.